Es un placer teneros a todos y a todas, tanto las empresas como las representantes de Cámara de Comercio, que son las que están ahí al pie del cañón con el proyecto, siempre con las auditorías. Amparo Herbás, que es la gestora que siempre está trabajando con todas las empresas e intentando que todo este proyecto siga adelante, y a las asociaciones de comerciantes, que también son muy importantes porque nos conectan con las empresas. Bueno, ya sin más, agradecer vuestra presencia. Este año es el 11º, el año pasado, como sabéis, celebramos el 10º aniversario SICTED. Son 10 años ya trabajando en SICTED. Y ahora mismo, desde Turespaña, Turisme Comunitat Valenciana, el proyecto está en un proceso de transformación y bueno, seguimos trabajando en ello, informándoos y agradeciéndoos sobre todo vuestra participación, porque es importante para el buen desarrollo de este proyecto y trabajar conjuntamente el sector público y privado. Y sin más demora, voy a pasar la palabra a Israel Martínez, que es el director general de Turismo de la Comunidad Valenciana, que tenemos el honor hoy de tenerle aquí y que bueno, va a hacer la introducción, y a continuación vamos a proceder a entregar los distintivos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero que todo, perdonar la tardanza, pero cuando me preguntan cómo voy, digo que voy relajado. Voy relajado. Vengo de Torrevieja, he tenido que parar en Valencia, he tenido unos asuntos importantes que tratar y vuelta para acá. O sea que, bueno, es lo que trae, ¿no? Es lo que trae cuando eres director general de turismo de toda la Comunidad Valenciana, pues que tienes que abarcar toda la Comunidad Valenciana. Y entonces, pues bueno, además del tiempo de despacho, pues hay que tener tiempo para estar en todos los sitios y para estar como hoy estamos aquí, ¿no? Además, en mi población vecina, porque yo soy de la Vall, con lo cual, pues sabéis que entre la Vall y Sagunto pues tenemos muchísima relación. La verdad que estos distintivos es lo que siempre quiero transmitir, ¿no? Cuando vengo suelo tratar de ir a todas las entregas de distintivos a las que puedo, porque es algo muy importante para el turismo en la Comunidad Valenciana. Es una cosa que quiero transmitir siempre, que el trabajo que estáis haciendo, porque además de llevar vuestros negocios, luego sacar tiempo para... Además de llevar el negocio, sacar tiempo también para uno cuando se sienta a ver los números del negocio y hacer sumas y restas, que desgraciadamente en todos nuestros negocios pues tenemos que hacer siempre sumas y restas, no son negocios, el tejido empresarial español, el 99%, que son las pequeñas y medianas empresas, pues sabemos lo que es llegar a final de mes, ¿no? Sabemos lo que sufrimos en sacar nuestros negocios adelante. Y aún así se saca tiempo para obtener esta certificación. Y es lo que os comentaba, es una certificación que es muy importante, es muy importante. No es solamente poner una plaquita a la puerta del negocio diciendo he hecho esto, no. Esto cruza fronteras, somos líderes a nivel nacional. Hace 15 días estaba con la Secretaría de Estado de Turismo y lo comentábamos, ¿no? Que la Comunidad Valenciana es el líder nacional en distintivos SICTEC. Pero es por lo que yo le decía a ella, digo que no es que la Comunidad Valenciana no es un destino, es una actitud. Y entonces, claro, esto lo llevamos nosotros impregnado en nuestra actitud mediterránea. Y nuestra actitud mediterránea nos hace ser como somos y nos hace ser que cuando hay iniciativas de este tipo, pues entonces los valencianos seamos punteros en llevar estas iniciativas adelante, porque está impregnado en nuestra actitud mediterránea. Entonces, claro, por eso se produce el que seamos la comunidad autónoma líder en España en este tipo de distintivos. Cuando viajo al extranjero, lo digo porque entendáis, ¿no?, la importancia de esto. Cuando viajo al extranjero, en el extranjero se valora mucho la sostenibilidad, se valora mucho los certificados de calidad. Sostenibilidad, somos la primera y la única comunidad autónoma de España que tiene su estrategia de sostenibilidad certificada por AENOR. Cuando ahora mismo, este mes de abril, tenemos aquí en Valencia a la Asociación de Turoperadores de Estados Unidos, a USTOA. Con ellos yo he estado ya previamente en Estados Unidos 2 veces, tratando temas de sostenibilidad y tratando temas de este congreso que vienen a hacer aquí. Y, por supuesto, claro que sí, tratando de ampliar, ¿no?, esas líneas y tratando de ampliar el mercado estadounidense en la Comunidad Valenciana. Y ellos trabajan mucho la sostenibilidad. De hecho, la convención que vienen aquí ahora a Valencia a final de este mes es una convención anual que ellos hacen en sostenibilidad, eligen cada año un destino del mundo y este año pues han elegido Valencia. Por eso que os comento. Pero claro, ellos ven muy importante y filtran exactamente a la hora de viajar, filtran la sostenibilidad y filtran la calidad del servicio, la calidad del destino. Entonces, no es solamente una placa, es una identidad muy clara
de lo que somos como valencianos, de ese servicio que damos, de cómo lo hacemos y sobre todo que esa placa que se coloca en una puerta está trascendiendo fronteras. Y hay alguien, en este caso que os pongo Estados Unidos, hay alguien cruzando el charco que está filtrando exactamente dónde voy, qué experiencias voy a consumir en el destino y cuántos negocios hay certificados en calidad, en sostenibilidad y en calidad turística. Así que sin más, al final siempre en estos actos siempre hay una cosa que hago en común, que es agradeceros el trabajo que estáis haciendo, porque gracias a ese trabajo que hacéis y gracias al empeño que ponéis y lleváis este asunto hasta el final, pues nosotros podemos salir fuera y podemos poner a la Comunidad Valenciana como ejemplo de España, como ejemplo en el mundo de cómo trabajamos de que esa actitud mediterránea no es solamente un eslogan en nuestra publicidad, sino que simplemente la actitud mediterránea es lo que hoy estamos viendo aquí. Así que sin entretenerme mucho más, daros las gracias por el trabajo que estáis haciendo. Bueno, y sin más vamos a proceder al acto de entrega de distintivos. Vamos a empezar por aquellas empresas noveles que recogen por primera vez distintivo. Y estas empresas son las siguientes. Restaurante Boulevard recoge distintivo José Luis Agea y va a entregar los distintivos Natalia Antonino, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sagunto, y Israel Fernández, el director general de Turismo. Gracias. ¿Podéis aquí? Y así recogen por allí, ¿no? Restaurante Borarriu, comidas para llevar y catering, y el Banco Largo recoge distintivo Arelis Álvarez. De Radio Taxi recogen las licencias 17, 19, 21 y 22. Recoge distintivos Laura Paricio. Y ahora continuamos con aquellas empresas que renuevan distintivo, que llevan muchos años trabajando en este proyecto y creo que fue uno de los pioneros, que fue Telepizza de Sagunto y de Puerto, Guillermo Mercader, que empezó el mismo año que el Destino Sagunto. Continuamos con Villas de Corinto y Casa Modernista La Trinidad. Recoge su directora gestora, Cristina Porter. Por el Hotel Vendemar recoge su directora, Cristina García. Gracias. Asociación Radio Taxi Sagunto y Can de Morvedre recoge Laura Paricio, Gregorio González y Álvaro Alós. Y recogen también las licencias 3, 6, 8, 15 y 33. Todas esas licencias que ya llevan con nosotros desde los comienzos también del proyecto. Hola, enhorabuena.
Gracias. Y ahora Teide Rooms recoge su director y gerente Santiago Hernández. Continuamos con otro sector importante para el ocio del municipio, que es Cocoa Beach Club y Discoteca Mayimbe. Recoge su gerente y director Javier Chavarría. Continuamos con otro veterano, la pizzería Mariotti. Recoge Juan Andrés Encalada, su gerente, director y jefe. Por la heladería Paseo recoge Loli Serrano. Vale, teníamos dudas porque estaba que si podía y a última hora, es que por la columna digo, no sé si está aquí detrás, vale, excusamos su asistencia porque finalmente creo que no ha podido llegar. Continuamos con el Hotel Sagunto, recoge distintivo su gerente Ada Jiménez. Y por el Museo Histórico de Sagunto recoge el distintivo su directora María Cantos. La Asociación Morvedre Renastitur recoge distintivo su gerente y director Jorge Raúl Ferrer. Y a continuación la tienda Espacio de Gourmet, Bravero Gourmet, recoge su gerente y director, Óscar Alamán. Ahora me gustaría excusar la asistencia de 3 empresas que también recogían distintivo por renovación este año, pero no podemos dejar de nombrarlas, como son el restaurante vegetariano Frida, Bodegas Ferri y Domus Amabilis. Ahora vamos a pasar ya a otros servicios distinguidos y para ello me gustaría que nos acompañasen para entregar uno de esos distintivos representantes de las asociaciones que participan todos los años, que están en todos los consejos asesores de turismo, que nos acompañan en todo este camino para conectar a las empresas con el ayuntamiento. Y bueno, pues por esa gran labor no podemos dejar por lo menos que entreguen un premio. José Luis de ACEISIC y don Pedro Argenti, por favor, de ACPS. Entrega el distintivo quien ya he nombrado, Natalia Antonino, el director general de Turismo Israel Martínez, Pedro Argenti, José Luis, de la Vía del Pórtic, la Domus dels Peixos, recoge Teresa Gómez, del Departamento de Turismo.
Bueno, y nuevamente, y ahora vamos a llamar a Mónica Morales y Marisa. Mónica Morales es la directora de Turismo de Cámara de Comercio, para que nos acompañe también a entregar este distintivo. Porque bueno, Mónica está también desde 2014 en el proyecto, bueno, ya lleva muchos más años, pero ha sido un gran apoyo en todo este camino que hemos recorrido ya, y bueno, sin personas como ella y como Marisa de Cámara de Comercio, esto es un engranaje, pues no sería posible el seguir con la motivación que todos tenemos nuestro día a día, ¿verdad? Y es difícil a veces salir del día a día para entrar en este trabajo. Pues nada, sin más, los últimos distintivos también para los servicios públicos: Casa Es Berenguer, Turisinfo de Puerto de Sagunto y Turisinfo Sagunto. Recoge Teresa Gómez, de nuevo nuestra compañera. Cuenta ya, Amparo, por favor. Somos el equipo de turismo que estamos aquí. Muy bien, gracias. Gracias. Ya sin más, voy a dar paso a la concejala de Turismo, Natalia Antonino, para que cierre este acto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes ya a todas y todos. En primer lugar, agradecer al director general de Turismo de la Comunidad Valenciana, Israel Martínez, que está acompañándonos. Para nosotros es un apoyo y un soporte para todas las empresas, que las administraciones estemos junto con ellas. Decir que yo creo que si usted hablaba de que tenemos una actitud mediterránea, se nos conoce a la Comunidad Valenciana como líderes de este sistema de calidad. Sagunto no queda atrás. Nuestra ciudad desde 2014 apuesta firmemente por esta herramienta de calidad en destino. Siempre hemos mantenido un número de empresas, y no sobre todo el número, sino la variedad y la tipología de estas empresas. Muestra de ello son los que están hoy aquí, desde hoteles hasta discotecas, taxis, policía, espacios públicos, bodegas, bueno, un sinfín de tipología de establecimientos que creo que demuestra el interés y la apuesta del municipio por el sector turístico. Decir también que este año se ha dedicado en las mejoras de SICTED, por una parte, a hacer una campaña, como hacemos normalmente, de turistear tiene premio, pero por otra parte también nos hemos dedicado a escuchar a esas empresas, a escuchar los problemas directos que tenían, a intentar hacer coloquios con ellos para que pudieran trasladar la problemática de manera individual con los diferentes agentes del ayuntamiento. Hablo del Turistol, que uno se ha dedicado a lo que es la limpieza y la SAC, y el otro a los espacios medioambientales. Y bueno, yo creo que somos una ciudad que tiene, como he dicho, interés en este avance turístico. Sabemos perfectamente que la Comunidad Valenciana apuesta por seguir avanzando dentro de SICTED en una línea más de turismo inteligente. Nosotros también somos una ciudad preparada para ello. De hecho, trabajamos en el destino inteligente. Y bueno, yo creo que es de bien sabido por parte de todas y todos que el avanzar y el progresar de la mano de la Comunidad Valenciana, de la mano del Ayuntamiento de Sagunto, será avanzar también para todas las empresas. Y yo creo que ellos y ellas están dispuestos a trabajar, y, por supuesto, nosotras pondremos todo nuestro empeño para ellos. No me quiero despedir sin dejar de agradecer a mi gestora SICTED, Amparo, por el trabajo y el empuje diario que hace con todas las empresas, porque bueno, yo puedo ser la cabeza visible del departamento, pero yo tengo un equipazo detrás al cual quiero agradecerle, que a veces se nos olvida. A Mónica la veo por aquí, es verdad, lo comentaba la técnica, pero es un alma mater de nuestro SICTED Sagunto. Le tenemos muchísimo cariño porque desde el inicio nos ayudó a avanzar en toda esta herramienta. La gente ha creído en ella y yo creo que es muy beneficiosa para Sagunto en particular y también para el turismo de la Comunidad Valenciana. Así que muchísimas gracias a todos y todas.